Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 11. Vamos a ir rápidamente a este capítulo 11 de Apocalipsis. Si yo les preguntase, hermanos, a ustedes en este momento, si realmente les ha parecido difícil de entender este libro, tal vez para algunos de ustedes sería la respuesta que sí. Pastor, es muy difícil este libro de Apocalipsis. Es obvio, hermanos, que estamos frente a un libro muy solemne. Es uno de los libros más difíciles de todas las escrituras, hermanos. Y nuestra iglesia ha decidido predicar este libro de la palabra de nuestro Dios para la edificación de nuestras vidas. Es por eso, hermanos, que ya estamos en el capítulo 11. Hemos llegado a la mitad del libro de Apocalipsis. ¿Cuántos años creen que nos ha durado hasta ahorita predicar Apocalipsis hasta el capítulo 11? Con el 14 de noviembre, hermanos, vamos a cumplir un año en la que estamos predicando Apocalipsis versículo a versículo. Y le damos gloria al Señor por eso. Amén, hermanos. En esta tarde, muy rápidamente, vamos a concentrarnos únicamente en los dos versículos del capítulo 11, hermanos, por cuestión de tiempo. Los dos primeros versículos del capítulo 11 serán, hermanos, los versículos que estaremos exponiendo en esa tarde. Y voy a dar lectura a la palabra del Señor. Dice así, hermanos, Apocalipsis capítulo 11, verso 1 y 2. Entonces fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregada a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Para poder entender, hermanos, ese versículo, tenemos que entender el contexto en el que se está virtiendo estas palabras. Como ustedes saben, la semana pasada hemos examinado el capítulo 10 de Apocalipsis. En ese capítulo 10 hemos visto un interludio, hermanos, un stop, un alto en la revelación consecutiva que estaba dando Juan de las trompetas. ¿Ustedes se acuerdan? Juan ha estado mostrándonos las trompetas, el toque de las 7 trompetas. Y en la 6ª trompeta, Juan hace un alto. El Señor le dice a Juan: párate ahí, frena por un momento, que tengo algo extra que decir a mi pueblo. Nosotros hacemos esas cosas también, hermanos, en la forma en la que conversamos. Hacemos interludios en nuestras conversaciones. Por ejemplo, cuando yo les digo: hermanos, vamos a trabajar en la tarde y vamos a traer nuestras herramientas, pero ¿saben? Va a haber comidita, hermanos, un trancapechito, ¿entienden? O sea, estoy dando yo la información, pero de repente hago un alto para enfatizar un aspecto, una información extra. Eso es un interludio en la Biblia, hermanos, y algo así ocurre en estas revelaciones del toque de las trompetas. No es, hermanos, algo fuera de extrañarse. Ya más antes, en el capítulo 7, cuando Juan también estaba revelando los sellos, ustedes se recordarán, también Juan hizo un stop, un alto. Hubo un interludio en el capítulo 7, versículo 1 al 17, en la apertura de los sellos. Y ahora la pregunta, hermanos, que debemos responder con esto tiene que ver con el propósito de Dios. ¿Por qué el Señor hace estos stops, estos altos en la serie de revelaciones que da en Apocalipsis? Hermanos, el Señor nos revela estos interludios porque quiere consolarnos. Él quiere fortalecer nuestra fe. Cuando vimos los sellos, nosotros vimos ahí, hermanos, las aflicciones que Dios está trayendo a este mundo. Y que muchas de esas aflicciones también nos están tocando experimentar a nosotros. Y en ese interludio el Señor nos dijo a cada uno de nosotros
que a pesar de que este mundo sufra y de que a pesar que también nosotros suframos en esta tierra, un día estaremos con Él y reinaremos por la eternidad con Él. Seremos pastoreados por Cristo. Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. ¿Ustedes recuerdan eso? Apocalipsis capítulo 7, versículo 17. Y ahora, hermanos, en este segundo interludio, en el capítulo 11, 10 y 11 realmente, la enseñanza del Señor es la siguiente: aunque este mundo sea un mundo obstinado, un mundo que a pesar de que ven mis juicios, de que ven las cosas que yo estoy mandando y no quieren arrepentirse, rehúsan arrepentirse de sus pecados, a pesar de que este mundo haga eso, ustedes tienen una misión. Esa es la enseñanza, hermanos, del capítulo 11. El Señor quiere recordarnos la encomienda que nos ha dejado. Hay una encomienda principal, primordial, una gran comisión que Él ha dejado a su pueblo en el momento de partir al cielo. ¿Ustedes recuerdan, hermanos, cuál es esa encomienda que el Señor te ha dejado? A veces somos un poco olvidadizos, hermanos. A veces somos muy distraídos en la encomienda. Cuando sé ser pequeño y mis padres saben salir, como todo papá, ¿verdad? Ellos dicen: hijo, estoy saliendo. Lo único que te pido es que laves los platos. Yo no sé qué hora lo harás, pero eso es lo que te ordeno, lo que te encomiendo, hijito. Quiero volver y encontrar los platos limpios. Entonces la mamá se va, el papá se va y ya deja la responsabilidad al hijo. Entonces lo que yo sabía hacer, hermanos, era: bueno, ellos se van a atrasar, ¿cuándo será? Volverán. Un cachito voy a mirar mi dibujo animado. Y me miraba, hermanos, mis peliculitas. Después me voy un ratito a la canchita, me iba a jugar un partido de futsal. Y, hermanos, todo eso generaba, hermanos, un retraso en mi labor, hasta que, hermanos, volvía rápido a la casa para lavar los platos. Y ya mi madre estaba llegando y me encontraba con las manos en la masa, hermanos. Ya los platos sucios, hermanos. Yo ahí sí estoy recién haciendo, cuando ella se había perdido toda la tarde. Hay algunos dentro de la familia del Señor que así son. El Señor te ha encomendado: hijito, hijita, me estoy yendo, pero esto te encomiendo. Predica el evangelio, habla de Jesús, cumple esta misión. Esta es la labor principal de la iglesia, hijito, hijita. Pero muchos de nosotros, probablemente, hermanos, y me incluyo ahí yo, nos hemos empezado a distraer. Nos hemos empezado, hermanos, a mover por caminos diferentes y tal vez estamos olvidando esa comisión, esa responsabilidad que el Señor nos ha dejado en nuestras manos. Es por eso que Dios le manda a Juan esta revelación de los testigos del Apocalipsis. Los testigos del Apocalipsis. Y eso es lo que, hermanos, yo quiero que consideremos en este capítulo 11. La comisión que el Señor nos ha dejado. Y en el versículo 1 y 2 que hemos dado lectura, lo que vamos a ver, hermanos, es prácticamente a los testigos del Señor, a nosotros, la iglesia de Dios, siendo protegida por Dios en este mundo. Eso es lo que yo quiero que aprendamos, hermanos, en ese versículo 1 y 2. Tú y yo somos protegidos por Dios. Esa es la enseñanza de esos dos versículos. Ahora, hermanos, para muchos teólogos, hermanos que han estudiado este libro de Apocalipsis, a este capítulo 11 en específico lo llaman el crux interpretum. ¿Qué significa eso? El capítulo más difícil del libro de Apocalipsis. ¿Ustedes sabían eso, hermanos? El capítulo que has leído es uno de los capítulos más complicados de interpretar del libro de Apocalipsis. O sea que estamos, hermanos, navegando por aguas profundas. Espero que no naufraguen, hermanos. ¿A qué me refiero con eso? A que no estén por ahí, ¿no? A medida que vayamos explicando el texto, ustedes vayan, hermanos, divagando y vayan ahí hasta naufragar, hermanos. No,
hay que prestar atención, porque es difícil lo que vamos a interpretar. Hay que seguir el hilo conductor de lo que el Señor ha estado enseñándonos. En el versículo 1, hermanos, se nos presenta a Juan recibiendo una caña de medir. Observen, hermanos, el versículo 1. Dice la palabra del Señor: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Ese es un junco, podríamos decir una regla, un flexo, hermanos. ¿Saben qué es un flexo, verdad? Esa wincha que usamos para medir. Dice Juan: a mí se me entregó un flexo. Ahora, ¿para qué se le entregó a Juan ese flexo? Obviamente, hermanos, para medir. Para medir. ¿Qué tenía que medir Juan? Dice el versículo 1, leamos: y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. ¿Qué tenía que medir Juan? El templo de Dios, el altar y los que adoran en él. Ahora, hermanos, la doctrina más famosa en nuestro tiempo del libro de Apocalipsis o del fin del mundo se conoce como la doctrina dispensacional. Es la doctrina que más se ha enseñado en nuestros días, más se ha propagado. Esta doctrina enseña que el templo a la que hace referencia aquí el versículo 1 es el templo que un día los israelitas van a construir antes de que el Señor Jesucristo llegue en su segunda venida. O sea, estos hermanos enseñan que cuando aquí dice que Juan mide el templo, se refiere a ese templo futuro que será construido una vez antecitos el Señor llegue a esta tierra. Ellos interpretan, hermanos, este templo de manera literal. Así que, hermanos, la pregunta es: ¿esto es lo que realmente está enseñando este versículo? ¿El Señor se refiere a ese templo que será construido? Ustedes saben, hermanos, que Israel, Jerusalén, en este momento no tiene un templo. En ese lugar hay dos edificaciones musulmanas. Hay dos edificios. El primero es el Domo, dice el Domo La Roca, y el segundo es la Mezquita de Al-Aqsa. Son edificaciones musulmanas que están en ese lugar. Algunos piensan que tiene que ser destruido esa mezquita, y en el momento de que sea destruida esa mezquita y se construye el templo, entonces en ese momento el Señor llegará. ¿Es así lo que la Biblia enseña? La respuesta, hermanos, es no. Y eso es lo que yo quiero, hermanos, que entendamos en esta tarde. Eso no es verdad. Esa interpretación tiene muchos problemas con el resto de la Biblia. No se refiere ese templo al templo futuro que se ha de construir antes de que el Señor llegue. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque, hermanos, la reconstrucción del templo de Jerusalén ya no es necesario. Ya no es importante que el templo que un día fue destruido se vuelva a construir. ¿Por qué no es necesario? Hermanos, porque en ese templo, ustedes recordarán, se hacían sacrificios, ofrendas de animales. Esa era la utilidad que se daba de ese templo. Ahí los israelitas traían sus ovejitas, sus corderitos, y los sacrificaban para el perdón de los pecados. Pero la Biblia enseña que una vez Cristo vino al mundo y se sacrificó por nuestros pecados, ya no necesitamos ofrecer más sacrificios, más animales en ningún templo. Él hizo un sacrificio una vez y para siempre por nuestros pecados, hermanos. Así que ya no hay la necesidad de presentar sacrificios de animales. Por lo tanto, no es necesario ningún templo. No es necesario el templo de Jerusalén. Hermanos, Jesús nunca profetizó, escúchame muy bien esto, nunca profetizó la construcción de ese templo, nunca. Al contrario, el Señor Jesucristo profetizó su destrucción. Mateo capítulo 24, acompáñame allá con tu Biblia, versículo 14. El Señor Jesucristo emitió esta profecía a sus discípulos.
Observen, hermanos, lo que dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 10, versículo 14. 10:14. Perdón, Mateo capítulo 24, perdón, hermanos. Mateo capítulo 24, 1 al 2. Ese es el texto. Mateo capítulo 24, 1 y 2. Dice la palabra del Señor: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Le digo: Señor, mira el templo de Jerusalén. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? Dice, ¿ven ese templo? Está diciendo: de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribado. Este templo que ustedes ven, dice el Señor, será derribado y no quedará ni una piedra que esté parada en ese templo. Todo se destruirá. Jesús nunca prometió, hermano, la construcción del templo de Jerusalén. ¿De dónde entonces sacan que ese templo se tiene que construir otra vez? No hay, hermanos, una referencia bíblica. La voluntad de Dios ha sido destruir ese templo. ¿Por qué? Porque el templo de Jerusalén ya no es necesario. ¿Cuántos recuerdan, hermanos, el momento en el que el Señor dijo: consumado es? ¿Qué sucedió ese momento, hermanos, con el velo del templo en Jerusalén? ¿Ustedes recuerdan qué sucedió? ¿Qué sucedió? Se partió a la mitad. ¿Por qué se partió a la mitad el velo del templo? Porque ya no era necesario. No necesitamos el templo para acercarnos a Dios. Ahora lo podíamos hacer por medio de Jesucristo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ya no hay necesidad de construir ningún templo. Ningún templo. El Señor destruyó ese templo para mostrar su juicio a Israel. Israel lo había rechazado. Los judíos, hermanos, lo habían clavado a su Hijo Jesucristo. Y Dios, fruto de esa acción de los israelitas, destrozó ese templo en el año 70 a través del emperador Tito. Desde ahí en adelante, hermanos, los israelitas nunca más pudieron construir otra vez ese templo. ¿Qué necesidad hay ahora, hermanos, de pensar en ese templo, en anhelar que ese templo se construya? ¿Qué necesidad hay? ¿Se dan cuenta, hermanos, que es un peligro? Es un peligro para la iglesia anhelar que ese templo se construya en Jerusalén. No, hermanos, si tú anhelas que ese templo se construya en Jerusalén, es como si tú estuvieses despreciando la obra de Cristo en la cruz. No, ya no hay necesidad de ningún templo físico. Saben, hermanos, me enteraba el mes pasado que muchas iglesias cristianas están reuniendo diezmos y ofrendas para mandar a los judíos y para que construyan ese templo. Están haciendo iglesias, denominaciones, eso. Están mandando plata para que se construya ese templo físico. No hay necesidad. Algunos están mirando las noticias a ver cuándo Israel va a construir el templo. ¿Cuándo va a construir el templo? Ahí, Señor, va a llegar, va a estar cerca la venida del Señor. Nada que ver, hermanos. Ese templo no es necesario. Dios no habita ahora en un templo físico. Nunca lo habitará. ¿Por qué? Porque su templo es espiritual. ¿Dónde está el templo de Dios, hermanos? ¿Dónde está la casa de Dios? ¿Dónde mora Dios? Primera Corintios capítulo 3 versículo 16. El apóstol Pablo les dijo a los corintios: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Dónde mora el Espíritu de Dios, hermanos? ¿Dónde mora? En nosotros. ¿Quiénes son el templo de Dios? Nosotros, hermanos. Esto no es el templo. Y ojo, hermanos, escúchenme muy bien. Hay que tener mucho cuidado cuando decimos el templo, porque bíblicamente, hermanos, esto no es un templo. Dios no tiene un templo físico. Cuando decimos templo, nos estamos refiriendo al grupo de creyentes.
La iglesia, hermanos, es la casa de Dios. La casa de Dios no es estas 4 paredes, hermanos. No es que de aquí para allá ya no estás en la casa de Dios, y de aquí para allá, de la puerta para aquí, estás en la casa de Dios. No es así. La casa de Dios es el conjunto de hermanos. Hermanos, cuando tú dices vamos a ir a la iglesia, así algunos piensan, por entender mal las escrituras. Cuando uno dice vamos a ir a la iglesia, ¿en qué pensamos? Pensamos en el ladrillo. Hijo, vamos a ir a la iglesia. Entonces en la mente está esto. Al templo vamos a ir. Aquí esto está. Entonces para muchos, porque eso tiene en su mente, consiste el cristianismo de esta manera. Vamos a ir a la iglesia. Vienen aquí, hemos ido a la iglesia, estamos sentados aquí, termina el culto, chacatao, se van a sus casas. Como si ya he ido a la iglesia. No, hermanos. Hermano, tú has cometido un pecado ahí. Eso no es ir a la iglesia. Ir a la iglesia, hermanos, es ir a juntarte con personas, porque la iglesia son personas. Cuando tú dices voy a ir a la iglesia, tú estás diciendo voy a ir a tener comunión con gente. En 1 Timoteo 3:15, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Ir a la iglesia, hermanos, no es ir a estas 4 paredes. Ir a la iglesia es ir a encontrarte con tus hermanos. Yo te pregunto, hermano, ¿tú haces eso los domingos? ¿Por qué te vas rápido a tu casa? ¿Por qué el Señor le pidió a Juan que midiera la iglesia, la casa de Dios, el templo de Dios? Porque Él quería, hermanos, que nosotros sepamos que nosotros somos de Él. Él, al medir el templo, nos está enseñando que la iglesia es suya. Él es el propietario de la iglesia, hermanos. Él es el dueño. Él ha medido, le pertenece la iglesia a Dios. No le pertenece al fundador, no le pertenece mucho menos al pastor. Yo no tengo nada que ver con eso, hermanos. Yo no soy dueño de esta comunidad, no soy dueño de esta iglesia. El dueño, el propietario, el que hizo la medición del templo espiritual fue el mismo Dios soberano. Él es nuestro dueño, hermanos. Amén. Él nos midió. Él midió a su pueblo. ¿Cuántos son de su pueblo? ¿Para qué? Para protegerlos. Aquí no va a venir Satanás y va a querer hacer usucapión y arrebatar, como si Él fuese el dueño de nuestras vidas. No, el Señor, al medir el templo, lo que estaba enseñándonos es que estamos protegidos y cuidados por Él. Por eso decía Pablo en Filipenses 1:6, yo estoy convencido, decía Pablo, yo estoy persuadido del que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Jesucristo en Juan 10 dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mi Padre, que es mayor que yo, me las dio, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Ninguna oveja puede perderse. Están protegidas, están cuidadas. En ese sentido, hermanos, debemos estar seguros de que nuestra salvación no se pierde. Hermanos, nuestro Dios no nos ha protegido del sufrimiento. Él va a permitir que suframos. Eso vimos en Apocalipsis. Él va a permitir, hermanos, que nos pasen algunas desgracias en nuestra vida. Pero si de algo, hermanos, Él nunca va a permitir, es que ninguna de sus ovejas se pierda, hermanos, para siempre en el infierno. Si Él ha dicho que eres su hijo, lo serás hasta el fin. La salvación del creyente no se pierde, hermanos. No se pierde. Ahora, hermanos, viene algo interesante en toda esta historia. De repente el Señor, después de mostrarle a Juan esto de que mide el templo, le dice a Juan: Juan, espérate un momento. Cuidado que estés cometiendo un error al medir. Yo quiero que tú midas el templo, pero no quiero que tú midas el patio del templo. Miren esa figura, hermanos. Vas a medir el templo, pero el patio no lo vas a medir. Eso está desechado. Observen el versículo 2. Leamos la palabra de Dios.
pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas. El patio no, el templo sí. Ahora, hermanos, ¿qué significaba eso? ¿Qué significa eso? En el tiempo del pueblo de Israel, el pueblo de Israel gozaba, hermanos, de un templo. Ustedes conocen bien, un templo literal. Y saben, hermanos, en el templo, de hecho en la segunda construcción del templo, habían 3 patios, como este patio que ven aquí. Habían 3 patios divididos. En el primer patio estaban las mujeres. Luego había un muro. En el segundo patio estaban los sacerdotes. Y en el tercer patio, que rodeaba todo el templo, ahí estaban los extranjeros, los gentiles, los que, venían, veían al pueblo de Israel, pero no querían comprometerse. Eran simpatizantes de los judíos. Ellos estaban alrededor en ese patio. Y estos gentiles, o sea, estos extranjeros, no podían ingresar al templo. Habían letreros que se colocaba, y esos letreros decía: aquel gentil que quiera que entre al templo así de la nada, morirá. Y cada gentil solamente podía rondar por el círculo que rodeaba el templo. La pregunta es, hermanos, ahora, cuando dice aquí el Señor: no midas el patio del templo, ¿a qué patio se está refiriendo? Es obvio, hermanos, en el contexto, que el Señor se está refiriendo, hermanos, a ese patio donde estaban los asociados, los simpatizantes del pueblo de Dios. Aquellos que no eran parte del templo, pero tampoco eran parte del mundo. Estaban en el patio. No estaban ni adentro ni afuera. Eran simpatizantes. Hermanos, el Señor está describiendo a un grupo de personas que vienen a la iglesia, ¿no? Están aquí entre nosotros, pero son simpatizantes nomás. Son asociaditos. Ellos están aquí. Son probablemente miembros de la iglesia. Han hecho su compromiso de fe, pero en actitud, en trabajo, ellos no están comprometidos. Simpatizan con la iglesia, pero no se comprometen con ella. Así eran los extranjeros. Simpatizaban con los judíos, pero decían: no, esto no quiero tanto responsabilizarme con estas cosas. Así mejor me mantendré. Hermanos, escúchame muy bien, y lo digo esto solemnemente, Iglesia Bíblica Palabra de Gracia, a todo lo que estamos aquí, hermanos. Si hay algo que el Señor me ha enseñado en las Escrituras muy seriamente, como joven, como hijo suyo, es que tenga cuidado de jugar a ser cristiano. Ten cuidado de jugar al cristianismo. No se juega con eso. Con Dios no se juega, porque Él sabe, hermano y hermana, la condición de tu corazón. Es por eso que le dice a Juan: yo sé quiénes están en el patio y quiénes están en el templo. Yo sé quiénes están afuera y quiénes están aquí adentro realmente. Yo sé quiénes vienen a la iglesia por compromiso y quiénes vienen a la iglesia simplemente por venir. Quiénes son asociados y quiénes son comprometidos. ¿Saben, hermanos? Aunque no lo crean, estos asociados están dentro de nosotros. Estos simpatizantes están aquí dentro. Pastor, ¿cómo lo sabemos? Es muy sencillo, hermanos. La Biblia nos habla mucho de estos hipócritas, de estos que vienen por venir. ¿Saben, hermanos? Hay personas que vienen a la iglesia simplemente a calentar el asiento. Ellos no vienen para glorificar a Dios, no vienen para cantarle, no vienen para escuchar su palabra, solo vienen para cumplir y para que las demás personas le digan: ¿y por qué has faltado el domingo? Solo vienen por eso.
Este tipo de personas son los que vienen a la iglesia, se van y al siguiente domingo vienen otra vez a la iglesia y se van. Este tipo de personas son las que aquí adentro están bien espirituales, bien hermanos, pero el lunes empieza, hermanos, a coquetear con el mundo. Aquí están, hermanos, bien con Dios, orando, orándole, pidiéndole, pero durante la semana no hay una vida de oración y consagración. Aquí están ellos alabando y cantando a Dios, pero en la semana, hermanos, no hay devoción a Dios. Son ese tipo de personas que dicen: ¿y por qué no trabajan pues? ¿Has escuchado eso, hermano? Ay, ellos deberían hacer. ¿Cuándo van a hacer? Dicen, ¿verdad? Yo recuerdo muy bien años pasados, cuando era niño, decían a los pastores y aún a los líderes, le decían: ¿y cuándo el pastor va a visitar? ¿Y cuándo el pastor va a evangelizar? Parece que en la iglesia había, hermano, una especie de 11 pelagatos trabajando, 11 jugadores jugando full, desgastándose, y 11,000 espectadores ahí diciendo: ¿y por qué no hace eso? Pero debería patear así, pero deberían hacer así, pero deberían hacer el otro. Yo te pregunto: ¿y por qué tú no lo haces? ¿Acaso la responsabilidad de visitar a un hermano no es la tuya? ¿Acaso el Señor ha dicho solo a los pastores que vayan a visitar a los hermanos? ¿Por qué tú no visitas? Ay, no, el pastor tiene que predicar, el pastor tiene que hablar de Dios. ¿Y por qué tú no hablas? ¿Por qué has delegado esa responsabilidad que era tuya para ciertos hombres? Tú eres esos espectadores. Hay que trabajen. ¿Cuándo van a hacer? ¿Por qué no han hecho? Así deberían hacer. Así. ¿Y tú cuándo vas a hacer? ¿Cuándo te vas a levantar y vas a obrar? Eres un simpatizante. No, pastor, es que yo no quiero responsabilizarme. Ay, yo no quiero comprometerme. Hipócrita, falso. Hermanos, la iglesia no es un grupo de 11 trabajadores y 11,000 espectadores. Eso no es la iglesia. El pueblo de Dios es un pueblo de sacerdotes. Los sacerdotes eran los obreros, los trabajadores del pueblo de Israel. La pregunta es: ¿quiénes son los sacerdotes ahora, hermanos? Vosotros sois real sacerdocio, nación santa. Los pastores nomás somos sacerdotes, hermanos. Los pastores tenemos que estar preocupados, hermanos, en las cosas de Dios solamente, hermanos. Solamente los pastores tenemos que estar, hermanos, pensando: ahora cómo vamos a hacer esto, llamando a los hermanos a que trabajen. Vengan, hermanos, solo los pastores. ¿Y tú cuándo? Eso dice el Señor. ¿Cuándo te vas a comprometer? ¿Cuándo vas a arar juntamente con la iglesia? ¿Cuándo? No, es que, pastor, yo soy muy viejito, yo soy ya, los jóvenes que hagan esa labor, ellos, el futuro. ¿Dónde dice en la Biblia eso, hermanos? Moisés, aún siendo viejo, levantó la vara mientras el pueblo luchaba. Levantó la vara aunque no tenía fuerzas. Ay, no, es que, pastor, yo soy muy joven. Los ancianitos nomás que trabajen para Dios. Yo quiero disfrutar de la vida todavía, hermanos. Un Josué, un Caleb joven, un adolescente, lideró al pueblo de Dios y trabajó por el Señor. La palabra que usa el Señor para estos simpatizantes, para esta gente que viene, hermanos, aquí a la iglesia, sentar y a calentar el asiento, es fuerte. El Señor dice a Juan, deséchalos. Esa palabra es: Juan, bota a esa gente, bota. Esos no son míos. Esos son desechos del mundo. Es muy fuerte. Hermanos, yo te pregunto, hermano, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estamos, hermanos? ¿Tú eres parte del templo de Dios o estás en el patio? A ver, hermano, razona por un momento. ¿Tú estás en el templo de Dios? ¿Eres un sacerdote o eres un extranjero de la iglesia? Un turista. Hermanos, el Señor quiere que trabajemos para Él. El Señor ha medido el templo. Oh, hermanos, este pasaje nos revela la naturaleza del pueblo de Dios. Es un pueblo de sacerdotes, es un pueblo de trabajadores. Saben, hermanos, lamentablemente
el texto en el versículo 2, volvamos a nuestro libro, Apocalipsis 2, nos revela, hermanos, que en ocasiones estos harán tropezar a muchos en la fe. Estos tratarán de desanimar al pueblo de Dios. Por eso dice el versículo 2, leamos la palabra de Dios. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa. Esa palabra hollarán significa, hermanos, perseguirán, harán daño. Y lo que el Señor está diciendo aquí es que lo harán a la ciudad santa. Ahora, la pregunta es, hermanos, ¿quién es la ciudad santa en este pasaje? La ciudad santa, hermanos, no es Jerusalén. No es Jerusalén, la ciudad allá en Judea, no es. La ciudad santa aquí es, hermanos, la iglesia. Dice el capítulo 20 de Apocalipsis que el Señor bajará, la ciudad santa bajará a la tierra, hablando de los redimidos de Dios. Esta ciudad somos nosotros, la iglesia de Cristo. Y el Señor está revelando, hermanos, que la iglesia del Señor de alguna y otra manera será perseguida. Será una iglesia sufrida en este mundo. Y el tiempo de su sufrimiento, hermanos, será 42 meses. Eso dice el versículo 2. Leamos la palabra del Señor. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. En el versículo 3, si vamos con nuestras vistas, utiliza a Juan los días. Dice 1260 días. Son 42 meses. Es el mismo tiempo, hermanos. Ahora, ¿a qué tiempo se está refiriendo esto? ¿De qué tiempo estamos hablando, hermanos? Quiero que vayamos a Daniel capítulo 9, por favor, rápidamente, para poder comprender de qué tiempo estamos hablando, hermanos, o de qué tiempo está haciendo alusión aquí estos 42 meses, 1260 días. Daniel capítulo 9. Este es uno de los pasajes más complejos, hermanos, de interpretar también del libro de la Biblia. Pero lo vamos a leer, hermanos, y vamos a tratar de entenderlo de manera general. Dice el versículo 20 de Daniel capítulo 9. Leo: aún no estaba hablando y orando y confesando mi pecado, dice Daniel, y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Está hablando Gabriel a Daniel. Versículo 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. He aquí la visión, hermanos. Ahora presten mucha atención a estas palabras. Dice el ángel Gabriel a Daniel: Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Está hablando, hermanos, de todo el periodo de la historia de la humanidad, el momento en el que el Señor colocará fin al pecado, fin a la maldad. Está hablando del fin de los tiempos. Ahora dice: hay un tiempo, 70 semanas están determinadas. En 70 semanas va a ser el fin, le dice. ¿Entienden, verdad? En 70 semanas va a acabar todo. Ahora, obviamente, hermanos, no tenemos que interpretar literalmente, porque desde la época de Daniel hasta ahora han pasado más de 70 semanas, ¿sí o no? Así que este tiempo es un tiempo simbólico. Vayamos a leer. Vamos así con la lectura. Dice: en ese tiempo se pondrá fin al pecado, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén
hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Ahora, hermanos, el texto aquí nos dice, vamos a hacer una sumatoria. Está hablando de la semana 69. Si tú sumas, hermano, esas 7 semanas más las 62, es 69. Dice, en la semana 69, el versículo 26, ahí se quitará la vida al Mesías. Se quitará. En 70, el 70 se terminará, pero el 69, la semana 69, ahí se quitará la vida al Mesías. Mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será, dice, con inundación, y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Ahora, observen eso, hermanos. Ahí dice, vamos a leer versículo 26, que va a haber un príncipe que ha de venir y destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Observen, hermanos, dice, falta una semana nada más. Después de la muerte de Jesús, la semana 69, estamos a la 70. Una semana nada más. En la mitad de esa semana, o sea, la semana, ¿cuántos días tiene? 7, ¿verdad? En el tercer día y medio, está hablando simbólicamente, vendrá un destructor que va a hacer cesar los sacrificios, va a destruir el santuario. ¿De qué está hablando eso, hermanos? Después de la muerte de Cristo, la Biblia nos enseña que en el año 70 se destruyó el templo, y con eso ya no hubo más sacrificios, ya no hubo más santuario. O sea, en el 3 días y medio simbólicamente se destruyó eso. Ahora, ¿faltan cuántos días, hermanos, para que venga el Señor? ¿Cuántos días falta para que se complete la semana? Si han pasado 3 y medio días, falta otros 3 y medio días, ¿verdad? Con esos últimos 3 y medio días el Señor ya viene. Ahora observen, hermanos, el versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana, o sea 3 días y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Está hablando de Tito el emperador, que destruyó el templo de Jerusalén en el año 70. Ahora observen, después de esa destrucción, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. O sea, hermanos, lo que el pasaje nos está diciendo es que falta un tiempito nada más para la llegada del Señor. Ya se cumplió una profecía, se destruyó los sacrificios y el santuario. Han pasado ya de esas 69 semanas 3 y medio día más. Solo falta 3 y medio día para la llegada del Señor. Y dice el texto, en ese 3 y medio día que falta, vendrá el desolador y tratará de destruir con sus abominaciones muchedumbre de gente. Está hablando de la iglesia. Habrá un periodo de persecución y de sufrimiento que el desolador, en otras palabras, que los enemigos de Dios harán contra la iglesia. Esos 3 y medio días, hermanos, es lo mismo que los 42 meses y los 1260 días que está mencionando Apocalipsis capítulo 11. Estamos, hermanos, viviendo en ese 3 y medio día de la llegada del Señor, en esos 42 meses, 1260 días simbólicamente, hasta que el Señor consume todo y venga a esta tierra. La dinámica que nos ha presentado Daniel es que vendrá el desolador y hará abominaciones. Apocalipsis capítulo 11, en nuestro texto, volvamos allá por favor. Apocalipsis nos dijo que en ese periodo de tiempo, en esos 42 meses, la iglesia, la santa ciudad, será hollada por los gentiles. ¿Entienden? Será hollada por los gentiles, vendrá el desolador y habrá persecución. Hermanos, nosotros estamos viviendo en ese periodo de tiempo.
El tiempo, hermanos, en el que estamos viviendo son esos 3,5 días que falta para que se completen las 70 semanas, o los 42 meses, o los 1260 días, donde los gentiles, en otras palabras, los profanos, vendrán y perseguirán a la iglesia. ¿Por qué creen, hermanos, que decían muchos en la Biblia que la venida del Señor está cerca? ¿Han escuchado, hermanos, esas frases en la Biblia? Hasta hoy día predicamos, ¿sí o no? Está cerca. Falta 3,5 días, hermanos. 3,5 días para que el Señor llegue simbólicamente. ¿Quieres en meses? 42 meses para que el Señor llegue. Hermanos, lo que Juan nos está revelando es que ya se está acabando el tiempo. El tiempo es un tiempo determinado, un tiempo que Dios ha dictaminado. La pregunta es otra vez: ¿qué hará la iglesia en esos 3,5 días? En esos 42 meses. Bueno, la palabra del Señor dice: la iglesia será protegida. El Señor los protegió, ya los midió. Pero también la iglesia, y eso veremos el domingo que viene, la iglesia en esos 3,5 días tendrá que comunicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, atestiguar de la obra que el Señor ha hecho en la cruz del Calvario. Hermanos, simplemente quiero terminar estos 2 textos. Y yo les advertí, yo les dije que estamos frente a un texto muy difícil de interpretar. Y yo sé que para muchos de ustedes, mis hermanos, algunas de estas cosas pueden sonar confusas, ¿verdad? Es mucha información. Pero, hermanos, yo simplemente quiero que se queden con estas 2 enseñanzas de este pasaje, ¿sí? Puedes olvidarte muchas cosas pequeñas que he dicho, pero 2 cosas, hermanos, se tienen en tu cabeza. La primera: hermano, es seguro que el Señor vendrá y consumará su obra. Es seguro, hermanos. Él volverá. Falta 3,5 días nada más. Mañana, pasado mañana. Así viví. Voy a repetir eso, hermanos. Pastor, ¿cuándo va a llegar el Señor? Hermano, va a llegar mañana, pasado, a mediodía a las 12. 3,5 días. Ahí va a llegar, hermano. Uy, ya es muy cerca, pastor. Estamos cerquita. Mañana, pasado mañana, al mediodía. Estamos cerca. ¿Qué hacemos, pastor? ¿Qué hacemos? Bueno, la enseñanza, hermanos, de este versículo es: hermano, trabaja. ¿Entiende? Trabaja, mi hermano. Si eres parte del templo de Dios y Dios te ha medido, sé un sacerdote. Trabaja para Dios. Y trabajar, hermanos, no simplemente, escúchame bien, no simplemente significa venir a este lugar de adoración. Trabajar, hermanos, también significa predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo está muy cerca. Son 3,5 días. Haz lo que tienes que hacer. Cumple la gran comisión que el Señor te ha entregado, hermano. Y la segunda enseñanza que yo quiero dejarte en esta tarde también tiene que ver con eso. Hermano, ¿dónde estás? ¿Estás en el templo o en el patio? Hermanos, ¿dónde estamos? Vez y tras vez, hermanos, los pastores repetimos desde este púlpito incansablemente, incesantemente a la iglesia: ¿dónde estás? ¿En el patio o en el templo? ¿Eres un asociado de la iglesia o estás comprometido con ella? ¿Dónde estás, hermano? Te estamos repitiendo vez tras vez, vez tras vez. ¿Por qué? Porque un día, hermano, un día se sabrá dónde habías permanecido. Ese día, cuando el Señor llegue,
cuando esos 3 días y medio se termine, hermanos, y Él te traiga ese juicio y tú le digas: Señor, he trabajado, yo realmente me he comprometido contigo, y el Señor te diga: mentira, mentira, yo nunca te he conocido, tú nunca te has comprometido conmigo, de labios me has servido, pero tu corazón estaba lejos realmente de mí. Apártate, hacedor de maldad, apártate, maldito, al lago de fuego. Hermano, esta advertencia no es vana, hermanos. Lo digo con lágrimas en mis ojos, porque ese día será muy triste para muchos. Porque unos serán tomados y otros serán dejados. Los que están en el patio serán desechados. Esos no entrarán, esos no serán protegidos. Es verdad, hermanos, no nos podemos salvar por obras, pero somos salvos para buenas obras. Amén. No somos salvos por nuestras buenas obras, pero somos salvos para hacer buenas obras para nuestro Dios. No calientes el asiento, no vengas por venir. Conságrate al Señor el domingo y el resto de la semana. No juegues a ser cristiano. No ames a Dios y coquetees con el mundo en la semana, con pornografía, con borrachera, con lujuria. No coquetees con el mundo, hermano. No se juega a ser cristiano. El Señor conoce nuestros corazones, y eso quiero dejar, hermanos, bien claro en nuestro corazón. Teme a Dios. Sé un obrero, sé un sacerdote, y ejerce tu sacerdocio, hermanos, con lealtad. Esa es la voluntad de Dios para su iglesia, hermanos. Vamos a orar.